Dicen que la memoria de Dios es eterna, y que la justicia humana puede tardar, pero la venganza divina, esa llega con una precisión matemática. Hay pecados que manchan el alma, pero hay uno en específico, que parece cerrar las puertas del cielo para siempre, la traición a quienes te dieron la vida. Miren a ese hombre. Ese que está sentado en la banca del parque, con el abrigo raído, temblando no por el frío, sino por un miedo antiguo. Se llama Damián. Hace 10 años, Damián bebía champán en copas de cristal importado. Hace 10 años, Damián creía que era el rey del mundo. Hoy Damián daría sus 2 ojos por escuchar una sola palabra de aliento de la mujer que, con lágrimas en los ojos, le suplicó piedad, su propia madre. Esta es la historia de cómo la ambición pudre la sangre, de cómo un hijo fue capaz de cometer el acto más vil de abandono y maltrato contra sus propios padres por un puñado de billetes. Pero, sobre todo, escucha bien, porque esta es la historia de cómo el karma familiar le cobró cada lágrima derramada con años de soledad y miseria. Si tienes padres, si alguna vez has sentido la tentación de olvidar de dónde vienes, no te muevas. Porque lo que vas a escuchar hoy, te marcará para siempre. Para entender el tamaño de la traición, primero debemos medir el tamaño del sacrificio. Y en el caso de don Jacinto y doña Rosa, ese sacrificio era incalculable. Vivían en una casa pequeña, en las afueras de la ciudad. Una casa que olía a café recién hecho y a madera vieja. No tenían lujos, eso es verdad. Pero tenían algo que el dinero no puede comprar: dignidad. Jacinto había trabajado 40 años en la construcción, rompiéndose la espalda, cargando bultos de cemento bajo el sol abrasador, todo para que en su mesa nunca faltara el pan. Sus manos eran como mapas de grietas y callos, testimonio de un amor que no necesitaba palabras, sino hechos. Y Rosa, su madre. Rosa era el corazón de ese hogar. Lavaba ropa ajena, fregaba pisos hasta que sus rodillas no daban más, y aún así, siempre tenía una sonrisa para su hijo, Damián. Damián era su milagro. Su único hijo. Habían perdido 2 embarazos antes que él, y cuando Damián nació, Jacinto y Rosa prometieron que ese niño no sufriría las carencias que ellos sufrieron. Mi hijo va a ser doctor o ingeniero. Mi hijo va a ser alguien, Rosa, solía decir Jacinto por las noches, contando las monedas en la mesa de la cocina para ver si alcanzaba para los libros escolares. Y cumplieron. Vaya que cumplieron. Se quitaron el pan de la boca, literalmente. Hubo noches, y esto no es una metáfora, hubo noches enteras en las que Rosa decía: no tengo hambre, comí mientras cocinaba, solo para que Damián pudiera repetir el plato. Mentiras de madre, esas mentiras santas que nacen del amor más puro. Damián creció viendo este sacrificio. Pero aquí es donde entra el misterio de la naturaleza humana. Algunos hijos ven el sacrificio de sus padres y sienten gratitud eterna. Sienten una deuda de honor. Pero otros como Damián, ven ese sacrificio y no sienten gratitud. Sienten solamente vergüenza. Así es, pura vergüenza. Esa emoción tan repulsiva. A Damián le molestaban las manos sucias de su padre cuando iba a recogerlo a la escuela. Le molestaba que su madre llegara con el delantal puesto a las reuniones de padres. Empezó a desarrollar una semilla negra en el corazón. Una semilla de resentimiento injustificado. Cuando Damián entró a la universidad. Pagada, por supuesto, con los ahorros de toda la vida de Jacinto y la venta de unas tierritas que habían heredado de los abuelos, esa semilla germinó. Damián estudió finanzas. Aprendió el valor del dinero, pero olvidó el valor de la sangre. Se rodeó de gente con apellidos compuestos, gente que nunca había tenido que preocuparse por la cuenta de la luz. Y Damián, en su afán de encajar, empezó a mentir. Mis padres están retirados, viajan mucho, decía a sus nuevos amigos ricos. Sí, tienen negocios en el campo. Negocios en el campo, así llamaba él al sudor de su padre. Pero la tragedia real comenzó cuando Damián conoció a Vanessa. Vanessa no era mala, o al menos eso quería creer uno al principio. Era muy ambiciosa, además fría de carácter y muy calculadora. De esas personas que te escanean de arriba a abajo y te ponen una etiqueta con precio. Cuando Damián llevó a Vanessa a conocer a sus padres, la vergüenza se transformó en algo más peligroso. Se transformó en desprecio. Recuerdo la escena como si fuera ayer. La humilde sala de Jacinto y Rosa estaba impecable. Rosa había cocinado su mejor estofado. Jacinto se había puesto su única camisa de domingo, aunque le apretaba un poco en el cuello. Estaban nerviosos, emocionados por conocer a la novia de su niño. Cuando Vanessa entró, ni siquiera se quitó las gafas de sol.
Miró el suelo de baldosas desgastadas, miró las fotos viejas en las paredes con humedad y arrugó la nariz. Un gesto pequeño, casi imperceptible, pero que a Damián le dolió más que una bofetada. No le dolió por sus padres, le dolió en su ego. Es acogedor, dijo ella con un tono que destilaba lástima. Esa noche, mientras cenaban, Damián apenas habló. Miraba a su padre comer con apetito, miraba a su madre servirles con esa humildad servicial, y sentía rabia. ¿Por qué no pueden ser más refinados?, pensaba. ¿Por qué tengo que cargar con este pasado? Al salir de la casa, en el auto lujoso que Damián había sacado a crédito, un crédito que sus padres avalaron sin saberlo, Vanessa soltó la frase que activaría la bomba de tiempo. La frase que daría inicio a la traición. Damián, amor, tú tienes mucho potencial. Pero este entorno te jala hacia abajo. Si queremos casarnos, si queremos entrar al club de socios que te prometí, necesitas capital. Necesitas liquidez y solvencia económica y bueno, esa casa donde viven tus padres. El terreno es enorme. Está en una zona que se está revalorizando. Es una mina de oro desperdiciada en una choza vieja. Ahí estaba, la propuesta del diablo. Vender la casa. El único refugio de sus padres, su seguridad para la vejez. Cualquier hijo con sangre en las venas habría dicho, estás loca, esa es la casa de mis viejos. Pero Damián no vio a sus padres. Damián vio signos de dólar. Damián vio la oportunidad de borrar su pasado pobre y comprar su futuro rico. Y así, queridos oyentes, comenzó a maquinar el plan. No fue un impulso. Fue algo premeditado. Una traición calculada con la frialdad de un verdugo. El dinero ya había envenenado su alma, pero lo que estaba a punto de hacerle a los dos ancianos que le cambiaron los pañales, eso no tiene nombre en la tierra. Pero en el cielo ya estaban tomando nota. El diablo no siempre se presenta con cuernos y cola roja. A veces, el diablo llega vestido con un traje de diseñador, oliendo a colonia cara y con una sonrisa que parece, pero no es, la de tu propio hijo. Damián tardó 3 semanas en preparar el terreno. 3 semanas donde visitó a sus padres más que en los últimos 3 años. Mamá, te traje esas vitaminas que te gustan. Papá, deja esa pala, no quiero que te esfuerces. Era la estrategia del carnicero que acaricia al cordero antes del golpe. Jacinto y Rosa estaban en las nubes. ¿Viste, viejo?, le decía Rosa a su marido por las noches, mientras se frotaba las piernas cansadas con alcohol. Nuestro Damián ha vuelto. El trabajo lo tenía estresado, pero en el fondo es un buen muchacho. Su inocencia era su condena. Un martes por la tarde, Damián llegó con una carpeta de cuero bajo el brazo y una botella de vino. Pero no venía solo. Traía a un amigo, un notario de mirada escurridiza llamado licenciado Perea. Un hombre que cobraba por no hacer preguntas. Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina. El contraste era doloroso, el hule de frutas de la mesa de los padres contra los trajes impecables de los verdugos. Querido padre y mi hermosa madre, empezó Damián, tomando la mano callosa de su madre. He estado pensando. Ustedes ya no están para trabajar. Esta casa es vieja, tiene humedades, las tuberías fallan. Ustedes merecen descansar. Merecen viajar como los padres de mis socios. Jacinto frunció el ceño, confundido. Hijo, pero nosotros estamos bien aquí. Esta casa la levanté ladrillo a ladrillo. Lo sé, papá, interrumpió Damián con una paciencia ensayada. Pero el mundo cambia. Miren, este documento es para crear un fideicomiso. Una figura legal para protegerlos. Yo me encargo de administrar los gastos, las reparaciones, los impuestos, ustedes solo se dedican a vivir. Si firman esto, yo podré gestionar remodelaciones y quizás, vender una parte del terreno trasero para darles una pensión mensual de lujo. Escuchen las palabras clave: protegerlos, pensión, descansar. Palabras dulces para ocultar el veneno, cesión de derechos total y absoluta. Jacinto, hombre de campo, tenía ese sexto sentido que tienen los animales antes de un terremoto. Miró el papel. Letras pequeñas. Términos legales incomprensibles, usufructo vitalicio revocable, enajenación, dominio pleno. Damián, no entiendo esto. ¿Por qué dice transferencia de dominio?, preguntó el viejo, ajustándose los lentes rotos. El licenciado Perea intervino rápido, como una víbora. Es un tecnicismo, don Jacinto.
Es para que el banco no les cobre comisiones a ustedes. Su hijo queda como titular administrativo, pero la casa sigue siendo su hogar. Es pura burocracia para ayudarlos. Rosa miró a su hijo. Buscó sus ojos. Buscó al niño que había amamantado, al niño que había curado cuando se raspaba las rodillas. Damián, ¿esto es lo mejor para nosotros? Tú nos prometes que estaremos bien. Mamá, por Dios. Soy su hijo. ¿Creen que les haría daño? Firmen, por favor. Lo hago por ustedes. Para que no tengan que preocuparse por nada nunca más. Y firmaron. El sonido del bolígrafo rasgando el papel fue el sonido de una guillotina cayendo. Jacinto firmó con su letra temblorosa. Rosa firmó con una sonrisa confiada. En ese momento, Damián no heredó una casa. En ese momento, Damián vendió su alma. Pasó el tiempo, para ser justos 2 meses. 2 meses donde Damián desapareció de nuevo. Mucho trabajo, mamá, decía por teléfono las pocas veces que contestaba. Lo que Jacinto y Rosa no sabían era que su casa, su amada casa, ya estaba en venta en los portales inmobiliarios de lujo. Terreno ideal para complejo de apartamentos, decía el anuncio. Damián la vendió rápido. La ubicación era privilegiada. Una constructora le pagó una fortuna en efectivo y le dio un plazo de 30 días para entregar la propiedad libre de ocupantes. Libre de ocupantes. Así llamaban en el contrato a sus propios padres. Ocupantes, estorbos, residuos. El dinero entró a la cuenta de Damián un jueves. Se compró un reloj de oro macizo esa misma tarde. Vanessa, su prometida, celebraba con champán. ¿Y tus padres? ¿Cuándo se lo dices? Preguntó ella, probándose un collar de diamantes. Damián miró su copa. No se lo diré. Es mejor que sea rápido. Como quitar una curita. Y eso es lo que hacen los cobardes. La famosa cobardía. Esa es la marca registrada de la traición. No tener el valor de mirar a los ojos a quien estás destruyendo. Era una mañana fría de noviembre. El cielo estaba gris, plomizo, como si Dios mismo estuviera triste por lo que iba a presenciar. Jacinto estaba en el jardín regando sus rosales. Esos rosales que había plantado el día que nació Damián. Rosa estaba en la cocina, preparando café. De repente, un frenazo brusco rompió la paz. No era Damián. Era una camioneta negra de seguridad privada y una patrulla de policía. Y detrás, un camión de mudanzas vacío. De la camioneta bajó un hombre de traje gris, con una orden judicial en la mano, y 2 gorilas de seguridad. Jacinto soltó la manguera. El agua siguió corriendo, mojando sus zapatos viejos. ¿Qué desean? Preguntó con voz temblorosa. ¿El señor Jacinto Méndez? Preguntó el hombre del traje sin mirarlo, leyendo el papel. Venimos a tomar posesión del inmueble. Tienen orden de desalojo inmediato. Rosa salió de la casa secándose las manos en el delantal, con el corazón en la garganta. ¿Un desalojo? ¿De qué habla? Esta es nuestra casa. Damián, tengo que llamar a Damián, él arreglará esto. El hombre del traje soltó una risa seca, cruel. Señora, el señor Damián Méndez es quien vendió la propiedad. De hecho, él firmó la orden para que el desalojo se ejecutara hoy mismo si ustedes se resistían. Tienen 30 minutos para sacar sus cosas personales. Lo que quede dentro, será desechado por la constructora. ¿Pueden imaginar el dolor? No el dolor físico, sino el dolor de la realidad rompiéndose en 1000 pedazos. Rosa no gritó. Se quedó petrificada. Sus piernas fallaron y cayó de rodillas en la tierra húmeda del jardín. No es posible. Mi hijo no. Mi Damián no. Jacinto, con la furia de un león herido, intentó avanzar hacia el hombre del traje. Esto es un error. Llamen a mi hijo. Ladrones. Pero los 2 guardias de seguridad, hombres jóvenes y fuertes, empujaron al anciano de 70 años. Jacinto cayó al suelo, golpeándose el hombro. «No lo toquen», gritó Rosa, arrastrándose hacia su marido. Y entonces, comenzó la pesadilla. Los hombres de la mudanza entraron a la casa, no entraron con respeto. Ellos entraron como invasores. Jacinto y Rosa vieron, desde el suelo, como extraños sacaban sus vidas en cajas. Vieron salir el sofá donde Damián veía caricaturas. Vieron salir la mesa donde celebraron 40 navidades. Vieron salir la foto de bodas, que uno de los cargadores dejó caer por accidente, rompiendo el marco. Cuidado, por favor. Son nuestros recuerdos.
Pero nadie escuchaba. Era una operación industrial, rápida y fría. En 45 minutos, la casa estaba vacía. Sus pertenencias, las pocas que les permitieron conservar, estaban amontonadas en la acera como basura. Bolsas negras de plástico con ropa, una caja con fotos y una vieja radio. Y entonces, llegó él. Un auto deportivo se detuvo al final de la calle. No se acercó. Se quedó a unos 50 metros. Jacinto, con la vista borrosa por las lágrimas y la humillación, reconoció el auto. Rosa se levantó con las pocas fuerzas que le quedaban. Corrió unos pasos hacia el auto, con los brazos extendidos. Hijo, diles que paren. Diles que es un error. Damián, desde dentro del auto, con las ventanillas subidas y el aire acondicionado puesto, miró a su madre correr hacia él. Vio a la mujer que le dio la vida, llorando, despeinada, suplicando. Vanessa, a su lado, le puso una mano en el hombro. No bajes, Damián, será un drama. Mejor vámonos. Ya está hecho. Damián dudó un segundo. Solo un segundo. Pero la codicia pudo más. El miedo pudo más. Arrancó el motor. El rugido del motor deportivo ahogó los gritos de su madre. Y se fue. Aceleró y dejó atrás a sus padres, en la calle, con sus bolsas de basura, mientras una lluvia fina comenzaba a caer sobre la ciudad. Ese día, Damián Méndez no solo dejó huérfanos a sus padres en vida. Ese día, Damián Méndez firmó su propia sentencia de muerte espiritual. Porque hay un tribunal superior al de los hombres. Y en ese tribunal, el juez no acepta sobornos. Doña Rosa se desplomó en la acera, abrazada a una bolsa de ropa. Jacinto la abrazó, llorando en silencio, mirando la casa cerrada con cadenas y candados. No tenemos a nadie, Rosa. No tenemos a nadie. Dios nos tiene, viejo. Dijo ella entre sollozos, con una fe que desafiaba toda lógica. Dios lo vio todo. Y Dios se encargará. La primera noche fue la más dura. ¿A dónde vas cuando tienes 70 años y te quitan el techo? Jacinto y Rosa terminaron bajo el puente de la avenida central. Un lugar donde el viento corta la piel y el olor a orina y desesperación se te mete en los huesos. Se abrazaron para darse calor. Jacinto se quitó su abrigo para ponérselo a Rosa sobre los hombros. Perdóname, mujer, te he fallado. No pude protegerte, lloraba él. Tú no me fallaste, Jacinto. Tú eres mi roca, saldremos de esta. Pasaron semanas viviendo de la caridad, comiendo sobras, durmiendo en albergues cuando había cupo, y en la calle cuando no. La humillación era constante. La gente pasaba y los miraba con asco, sin saber que esos dos vagabundos habían criado a un ejecutivo exitoso que ahora vivía en una mansión. Damián, por su parte, vivía en la cima. Compró la casa de sus sueños. Se casó con Vanessa en una boda de revista. Pero algo empezaba a oler mal en su vida perfecta. Primero fueron las pesadillas. Damián se despertaba sudando, escuchando la voz de su madre gritando su nombre. Son nervios. Toma una pastilla, le decía Vanessa, dándose la vuelta en la cama de seda. Luego, fue el vacío. Damián miraba su mansión vacía y sentía frío. No ese frío de temperatura, sino un frío interior que no se quita con calefacción. Intentaba llamar a sus amigos, pero ellos solo estaban ahí cuando él pagaba la cuenta. Mientras tanto, en el abismo de la pobreza, ocurrió un milagro. Jacinto, buscando cartones para dormir, encontró una vieja cartera tirada cerca de un mercado. Dentro había documentos y una cantidad considerable de dinero en efectivo. El hambre apretaba, la tentación era gigante. Él sabía que con ese dinero podían comer caliente un mes. Podían pagar una pensión. Pero Jacinto, el hombre al que su hijo traicionó por dinero, miró a Rosa y dijo: «Esto no es nuestro, Rosa. Si nos quedamos con esto, seríamos como él. Y yo prefiero morir de hambre con la conciencia limpia que vivir rico siendo un ladrón». Buscaron la dirección en la identificación. Era el dueño de una cadena de panaderías locales, un tal señor Bermúdez. Cuando le devolvieron la cartera intacta, el señor Bermúdez no lo podía creer. Vio a dos ancianos en situación de calle, devolviendo dinero. «¿Por qué?», preguntó Bermúdez, con los ojos aguados. «Porque mis padres me enseñaron a ser honrado», dijo Jacinto con la cabeza alta. «Aunque mi hijo haya olvidado esa lección». Bermúdez, conmovido por la historia, que Jacinto contó brevemente, omitiendo el nombre de Damián para no maldecirlo, tomó una decisión.
No puedo devolverle su casa, pero tengo un cuarto de servicio en la panadería grande. Está limpio, tiene baño y cocina. Y necesito a alguien de confianza que vigile el almacén por las noches. ¿Le interesa el trabajo, don Jacinto? Ahí estaba. La mano de Dios. Mientras Damián brindaba con copas vacías de sentimiento, sus padres recuperaban la dignidad gracias a su honestidad. Poco a poco, Jacinto y Rosa transformaron ese cuartito en un hogar. Rosa empezó a ayudar en la panadería haciendo sus famosas empanadas. Empanadas que se volvieron la sensación del barrio. Empezaron a sonreír de nuevo. Tenían poco, pero tenían paz. Pero la balanza del karma estaba a punto de inclinarse violentamente hacia el otro lado. Porque lo que sube como palma impulsado por la maldad, cae como coco impulsado por la justicia divina. Dicen que el dinero mal habido es como la sal en el agua, te quita la sed un momento, pero luego te mata por dentro. Damián tenía todo lo que soñó. El auto, la casa, la esposa trofeo, las cuentas bancarias. Pero a los 2 años de haber echado a sus padres a la calle, el destino comenzó a cobrar la factura. Y la factura venía con intereses. Todo empezó con una tos. Una tos seca, persistente, que Damián ignoró. Estrés, decían los médicos caros. Pero la tos no se iba. Y con la tos, llegó el cansancio. Un cansancio plomizo que no le dejaba levantarse de la cama. Mientras su salud flaqueaba, su imperio financiero empezó a mostrar grietas. La inversión inmobiliaria donde había puesto todo el dinero de la venta de la casa de sus padres resultó ser un fraude piramidal. Un esquema Ponzi de alto nivel. Un lunes negro, Damián llegó a su oficina y la encontró precintada por la policía fiscal. Sus socios se habían fugado. Sus cuentas, congeladas. Damián llegó a casa, pálido, temblando, buscando consuelo en Vanessa. Vanessa, tenemos un problema. Bloquearon las cuentas. Necesitamos vender tus joyas, el auto, todo, para pagar a los abogados y evitar la cárcel. Vanessa, la mujer por la que Damián traicionó a su sangre, lo miró desde el sofá. No había preocupación en sus ojos. Había asco. ¿Vender mis cosas? ¿Estás loco?, dijo ella, levantándose con calma. Yo me casé con un ganador, Damián. No con un fracasado que está a un paso de la cárcel. Pero Vanessa, te di todo. Eché a mis padres por ti. Por ti. Nadie te obligó, cariño. Fue tu decisión. Y fue una decisión estúpida. Esa misma tarde, Vanessa se fue. No se fue sola. Se fue con el mejor amigo de Damián, llevándose lo poco de valor que quedaba en la caja fuerte. Ahí estaba Damián. Solo. En una mansión vacía y embargada. Y entonces, el cuerpo le pasó la factura final. Esa tos no era estrés. Damián colapsó en el baño de mármol frío. Despertó en un hospital público. El diagnóstico fue devastador, una enfermedad autoinmune rara, exacerbada por el estrés extremo. Necesitaba los cuidados correspondientes, también su tratamiento de medicinas caras. Y por supuesto necesitaba el calor de la familia. El doctor miró su ficha. Señor Méndez, necesitamos contactar a un familiar para que lo asista. Su esposa, sus hijos o sus padres. Damián cerró los ojos. Esposa, lo había abandonado. ¿Hijos? No quiso tenerlos porque estorbaban. ¿Padres? La imagen de su madre corriendo detrás del auto, llorando bajo la lluvia, le golpeó la mente como un mazo. No tengo a nadie, susurró Damián. Y por primera vez en años él lloró incansablemente. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento todavía, eran lágrimas de autocompasión. Damián perdió la casa. Perdió el auto. Perdió su reputación. Salió del hospital débil, caminando con un bastón, con la ropa que llevaba puesta el día que ingresó, ahora 2 tallas más grande. Se convirtió en lo que más despreciaba, un mendigo. La ironía del destino es cruel pero poética. Damián terminó durmiendo en el mismo parque donde, años atrás, sus padres habían pasado sus primeras noches de indigencia. Buscaba comida en la basura. Sentía el frío en los huesos. Y cada vez que veía a un anciano en la calle, el corazón se le detenía. «¿Mamá y papá son ustedes?», preguntaba a veces a extraños, delirando por la fiebre y el hambre. Pero nadie respondía. La soledad es el peor castigo para el soberbio. Damián tenía tiempo de sobra para pensar. Recordaba los domingos en familia, el olor del estofado de Rosa, la risa de Jacinto contando chistes malos. Recordaba cómo despreció todo eso.
como los llamó estorbos. Ahora, el estorbo era él. Un día, mientras pedía monedas frente a una iglesia, tratando de ocultar su rostro por vergüenza, escuchó una conversación. Dos mujeres hablaban animadamente. Te juro que son las mejores empanadas de la ciudad. Las hacen unos abuelitos en la panadería El Buen Gusto, allá por el barrio sur. Son unos santos, dicen que doñan comida a los pobres todos los viernes. El corazón de Damián dio un vuelco. Abuelitos, empanadas, barrio sur. Podía ser que Dios le estuviera dando una última oportunidad, o era solo una tortura más. Con sus últimos pesos, tomó un autobús hacia el barrio sur. El viaje fue eterno. Damián iba ensayando qué decir. Perdón no era suficiente, ayúdenme. No tenía derecho. Simplemente quería verlos, saber que estaban vivos. Saber que no los había matado de tristeza. Llegó a la panadería al atardecer. El lugar olía a gloria. A pan caliente y azúcar. Había fila para entrar. Damián se quedó en la acera de enfrente, escondido detrás de un poste. Tenía miedo, fue un terror paralizante. Y entonces los vio. Salieron por la puerta lateral. Jacinto, un poco más encorvado, con el pelo completamente blanco, pero riendo. Llevaba una caja de pan. Y Rosa. Rosa se veía hermosa. Tenía arrugas nuevas, sí, pero sus ojos brillaban. Llevaba un vestido sencillo pero limpio. Se veían felices. A pesar de todo. A pesar de la traición. Habían sobrevivido. Habían florecido en el desierto donde los tiró. Damián sintió un impulso de correr hacia ellos. De arrojarse a sus pies. Dio un paso. Pero entonces, vio algo que lo detuvo en seco. Un hombre joven, uno de los empleados de la panadería, salió y abrazó a Rosa. Que descansen, doña Rosa. Mañana los veo y que tengan buenas noches. Rosa le acarició la cara al joven con ese gesto maternal que Damián conocía tan bien. Ese gesto que solía ser suyo. Gracias, mijo. Ve con cuidado. Damián comprendió en ese instante la magnitud de su pérdida. Ellos habían encontrado nuevos hijos. Hijos del corazón, no de la sangre. Hijos que los valoraban. Él ya no encajaba en ese cuadro. Él era el monstruo del cuento. El karma no es solo que te vaya mal. El karma real es ver que aquellos a quienes dañaste son felices sin ti. Que tu ausencia no fue una tragedia para ellos, sino una liberación. Damián cruzó la calle. Sus piernas temblaban. Jacinto lo vio primero. Entrecerró los ojos, tratando de reconocer a ese vagabundo sucio y enfermo que se acercaba. ¿Se le ofrece algo, amigo? ¿Tiene hambre?, dijo Jacinto con su bondad habitual, sacando un pan de la caja. No lo reconoció. Su propio padre no reconoció a su hijo. Así de destruido estaba Damián. Así de lejos estaba del hombre que fue. Damián levantó la vista. Sus ojos, llenos de lágrimas, se encontraron con los de Rosa. Rosa se detuvo. El instinto de madre no falla. Ella sí lo supo. Soltó el bolso que llevaba. Se llevó las manos a la boca. Damián susurró con un hilo de voz que se rompió. El silencio que siguió fue más fuerte que un grito. Todo el tráfico, el ruido de la ciudad, desapareció. Solo estaban ellos tres. El verdugo y sus víctimas. Damián cayó de rodillas. No fue teatro. Sus piernas simplemente no aguantaron más el peso de su culpa. Mamá. Papá. Sollozó, con la voz rota, ronca, horrible. Soy yo. Soy yo. Pegó la frente contra el asfalto sucio. Perdónenme, por favor. Quítenme la vida si quieren, pero perdónenme. ¿Qué harías tú? Si el hijo que te robó, te humilló y te dejó tirado en la calle como basura, vuelve arrastrándose. ¿Qué harías? La venganza humana diría, písalo, escúpelo, déjalo ahí. Jacinto apretó los puños. Recordó el frío bajo el puente. Recordó las lágrimas de Rosa. La ira subió por su garganta. Dio un paso hacia Damián, con la mano levantada. Pero Rosa lo detuvo. Rosa, con lágrimas corriendo por sus mejillas, se acercó al hombre sucio que lloraba en el suelo. Se arrodilló ante él. No le importó ensuciar su vestido. Levantó la cara de Damián con sus manos suaves. Miró la enfermedad, la suciedad, la miseria en sus ojos. Y no vio al monstruo. Vio a su niño. Al niño que ella parió. Levántate, Damián le dijo ella con firmeza y dulzura. Levántate.
Los Méndez no nos arrastramos. Jacinto miró a su esposa, él suspiró. La ira se disolvió, reemplazada por una tristeza infinita pero serena. Se acercó y, con esfuerzo, ayudó a levantar a su hijo. «Hueles muy mal, muchacho», dijo el viejo, con la voz quebrada. «Vamos a casa, necesitas un baño». No hubo fiesta, no hubo celebración. Damián no recuperó su dinero. Nunca volvió a ser rico. Su salud quedó marcada para siempre. Vivió el resto de sus días trabajando en la panadería, cargando sacos de harina, los que su cuerpo le permitía, sirviendo mesas. Pero cada noche, cuando se sentaba a cenar en la mesa pequeña, en el cuartito humilde de sus padres, y veía a Rosa servir el estofado, Damián sentía algo que nunca sintió en su mansión: gratitud. Aprendió que el dinero te da compañeros, pero solo el amor te da familia. Aprendió que se puede ser pobre en un palacio y rico en una choza. Y aprendió, a golpes de sangre, que a los padres se les honra. Porque cuando el mundo te da la espalda, ellos son los únicos que siguen ahí. Esta historia tiene un final feliz, si se quiere ver así. Pero, ¿cuántos Damián hay allá afuera que nunca regresan? ¿Cuántos padres mueren esperando una llamada que nunca llega? No esperes a que el karma te rompa las piernas para valorar a quienes te enseñaron a caminar. No esperes a perderlo todo para darte cuenta de lo que realmente importa. Si tienes a tus padres vivos, llámalos hoy. Abrázalos hoy. Pídeles perdón hoy. Porque la vida es un eco. Lo que envías, regresa. Y la venganza divina. La venganza divina a veces es simplemente dejarte solo con tus decisiones. Cree en Dios y pide por Él y tus padres. ¡Viva Cristo Rey!